Muy bien, muchas gracias y buenas noches. Hoy estamos en una fecha especial para los hondureños. Celebramos el 204 aniversario de independencia patria. Ha sido un día muy concurrido en las calles y avenidas de todo el territorio nacional. Hace mucho tiempo no se celebraba con ese fervor que hemos encontrado este año y parece que hemos recuperado gran parte de la presencialidad. Hay que recordar que por algunos años, con el hecho de que nos afectó la pandemia, se suspendieron todas las actividades ese 2019, 2020, en el 2021, pero poco a poco se fue recuperando ese fervor y yo creo, con lo que hemos visto hoy, que ya todo eso se superó y este 2025 se ha marcado una pauta. Hoy dos distinguidos profesionales de la educación están con nosotros, investigadores en áreas que han destacado hoy en estas fiestas patrias. Un folclorólogo de los pocos en Honduras, un hombre que estudia a profundidad esa cultura que se nos ha ido perdiendo. Maestro David Flores, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Siempre estamos atentos a sus programas y siempre estamos atentos a todo lo que Honduras está produciendo. Bueno, el profesor también, Darío Cruz, sí, Darío. un buen amigo. Bueno, ambos formados en la Universidad Pedagógica Nacional, la antigua Escuela Superior del Profesorado. Francisco Morazán está ahí presente. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Un gusto compartir con ustedes, reencontrarme con David. David es de los que tiene más tiempo de nosotros dos porque... Estamos más jóvenes aclarando eso, ¿verdad? No, yo digo tiene más tiempo porque se retiró hace como unos 6 años y está dedicando, siempre su vida ha sido el folclore. Correcto. Y ahora que está jubilado, también no ha dejado de hacerlo. Y eso me parece que es sumamente importante porque demuestra que las personas, aunque nos retiremos de una función, podemos seguir haciendo lo que nos gusta, que es lo que ha hecho David. Sí, la cuestión es que para mí es una pasión. Usualmente la gente me conoce más por folclore que las carreras profesionales que yo tengo, me explico. Porque siempre fue algo en lo cual sobresalí y que le dimos vuelta pues a todo el folclore. Hemos hecho muchas investigaciones y hemos tratado de poner el folclore en un pedestal a nivel internacional que nadie lo había logrado. Entonces eso lo hemos hecho con el grupo SOT, ¿verdad? Y con todas, pues todo el mundo nos ha ido siguiendo en estas producciones. ¿Y qué tanto espacio y apoyo se le está dando a la investigación en estas áreas que ha sido un reclamo permanente a nivel de la educación en nuestro país? No dejemos perder esa identidad que tiene Honduras con culturas vivas, profesor. Mire, las investigaciones que yo realizo, yo mismo me las financio. No tengo quien me financie nadie. Nunca nadie me ha financiado absolutamente nada. Nada. Aunque yo siempre estuve trabajando con la Secretaría de Cultura hasta 1994. Regresé en el 2010 y salí del 2012. Lastimosamente salí porque no me pagaron 18 meses. Me explico. Pero entonces jamás se me apoyó en cuanto a la investigación. Todo el trabajo que yo he realizado es en cuanto a mis ingresos. Entonces a mí me decían, usted, David Flores, se llevó las investigaciones. Ahora me estoy llevando mis propias investigaciones, mi propio trabajo. Me explico, pero se divulgaron, se publicaron. Entonces hay un legado que hemos dejado y casualmente pues estoy llevando un montón de libros yo en los cuales se han publicado y que nosotros pues hemos tratado siempre de darle al pueblo lo que es del pueblo. Yo voy al pueblo, Darío, así como vos sabes que nosotros hacemos investigaciones y bajo el método científico vamos trabajando y entonces buscamos a los viejitos, a los ancianos y entonces esas investigaciones las procesamos. Casi en más del 90% de la música folclórica nosotros la hemos procesado, la música nueva, ¿verdad? Entonces esto ha generado una riqueza cultural enorme, de manera tal que cuando yo entro a la Secretaría de Cultura en 1978 solo habían 24 danzas. En 1995 que yo salgo de ahí quedaron más de 90 danzas, ¿verdad? Ahorita tenemos más de 100 y algo de danzas folclóricas, ¿verdad? Cuando digo danzas folclóricas es danzas que son realmente que el pueblo las bailaba, no
folclor costumbrista, que es lo que están tratando ¿Qué es de lo hacer. que se está metiendo ahora con Y- todos esos cambios? y el problema es que no saben lo que están haciendo. Lo suyo es autóctono. Es correcto, sí, pero igual yo me dediqué al espectáculo con el grupo folclórico SOT. Pero un espectáculo uno tiene que saber cómo lo va a orientar. Por ejemplo, yo crié la danza de los murciélagos. Ok, primero fui a buscar, primero, Copán Ruinas. Ah, Copán Ruinas, ¿cuál era el glifo emblema de la ciudad maya de Copán? Ah, el murciélago. Ok, ¿por qué el murciélago? Entonces empecé a ver el murciélago, empecé a investigar cómo aleteaba el murciélago, saqué el vestuario de Copán del murciélago y lo puse todo en escena, y don José León Valladares, el director de Voces Universitarias de Honduras, lo encuentro y le digo, fíjese que estoy haciendo este trabajo de Copán. Por favor, ayúdeme con la música. David, yo se la hago. Y él me llevó el CD ya producido a mi casa. David, aquí está su danza, me dice. Este es suyo, me dice. Me lo llevó, entonces de ahí nosotros empezamos a hacer la coreografía. Un espectáculo. Es más, en México, cuando nosotros íbamos allá con mi grupo, nos comparaban con el ballet folclórico de Amalia Hernández. De manera tal que me pedían la coreografía para poder ser explotada con los grupos de danza de allá. ¿Es este justamente? Es correcto. No, ese es Rosalila. Ese es Rosalila. Ese es Rosalila. Eso lo hicimos en un 15 de septiembre hace como unos 8 o 9 años, por aquí, o 10 creo. ¿Verdad? Ese es Rosalila. Es otro trabajo que hice en base a la investigación. Ahí mismo en Copán. En Copán, correcto. Entonces yo tengo un grupo de ¿cómo le podría ser? Un bloque de danzas mayas que la hemos hecho en base a investigación. Si usted se fija ahí, Darío, algo que es importante y que yo le explico, ¿verdad? A la gente ahí, si usted se fija los escudos ahí, los escudos son cuadrados. En todo Copán no hay escudos redondos. Que es lo típico y lo común entonces, de hoy. Es correcto. Entonces, ¿por qué? Porque la gente anda haciendo danza como maya, pero con vestuario azteca, música azteca y pasos aztecas. Entonces, estamos perdiendo nuestra identidad nacional. Esta es una identidad propia de ¿verdad? baile Es una maya. Sí, pero es una recreación maya donde yo hago, ¿verdad? Entonces, todo el vestuario y todo lo que nosotros hacemos aquí, lo hacemos ¿para qué? Para que la cultura maya de nuestro país se dé a conocer. Porque Copán era la cuna de la enseñanza en cuanto a la ciencia, el arte y la religión. Era la Nueva York de aquel tiempo, porque estaba Tikal, ¿verdad? Pero vino ya Cucmó acá a Honduras y organiza toda la ciudad maya de Copán. Y entonces, ¿verdad? De ahí luego surgieron, pues, 18 conejos. David, ¿verdad? y en el caso de la guacamaya. Ok, ese es el águila, ¿verdad? El águila para ellos era un águila, una ave completamente importante, ¿verdad? Entonces tenemos otra danza que se llama águila guerrera, que eran que los guerreros águila, que eran los poderosos. Para ellos sí eran los que prácticamente ellos manejaban cuando andan los dignatarios sus guaruras, como le dicen aquí, ¿verdad? Sí, entonces sus cuerpos de seguridad. Ellos eran parte del cuerpo de seguridad. Entonces todas estas investigaciones nosotros las hacemos con el fin, pues, de tener una cultura un poquito más amplia. Hay unos elementos que se introducen en la nueva danza, en el nuevo folclore de nuestro país, el calzado. Ok. Porque unos es en lo que conocemos como caite, Sí, correcto. otros lo hacen descalzo, pero ahora yo he visto y nos llama la atención, que ya aparecen con zapatos burros, profe. Sí, lo que pasa es que le voy a explicar. De acuerdo a todas las investigaciones que yo he hecho, especialmente porque en los lencas, vaya, tenemos 4 tipos de lenca y la gente no sabe, a todo lo llama lenca y no lo sabe diferenciar. Claro, yo lo sé diferenciar ahora porque me puse a estudiarlos completamente. Los lencas, los lencas cares, los lencas cerquí y los cercapotón, los lencas potón. Ahora ubicarlo geográficamente. Ahora va. ¿Dónde están los cares? Ok, para entonces, que la gente correcto. Porque Entonces- todo mira lenca el hondureño a Intibucá, pero esa es una cultura que se extiende desde La Paz Sí, hasta parte... y llegamos a quizás Lempira, Copán. Correctamente. Entonces, mire, es tan interesante, ¿verdad? Cuando yo me di que este investigador Square fue el que hizo esa denominación, ¿verdad, compañero? Mire, yo he tenido que leer una cantidad de libros para poder instruirme porque yo no puedo mentirle al pueblo. Entonces, yo cuando le hablo con evidencia. Entonces,
Por ejemplo, los lencas están en la parte prácticamente de La Paz y parte de Intibucá. Los lencas potones están en la parte pegado al Salvador. Si usted se fija, el vestuario del Salvador es casi idéntico al nuestro, ¿verdad? Con algunas modalidades, ¿verdad? Porque prácticamente están casi pegados a la sierra de nosotros. Y tenemos los lencas cerquín, que son la parte del Empira, y esa parte de ahí, ¿verdad? Y los otros también que están, los Care, que están prácticamente entre Comayagua y Francisco Morazán, y esta parte de acá y parte del sur. El sur de Francisco Morazán, que es Curarén, Aluarén. Correcto. Ahí es población lenca. Sí, lenca. entonces, ¿qué es lo que Care. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, lo de los caites y esta cuestión, la gente usualmente en aquel tiempo andaba descalza, pero la gente que tenía más posibilidades económicas se ponía unas sandalias hasta de llanta de carro, ¿verdad? Tengo un montón de fotografías en el libro que vamos a publicar dentro de poco. Caites. Que es el caite. Que es el caite, ¿verdad? Y algunas les dicen chancleta. Y entonces la gente que tenía más poder económico, entonces se calzaba. Ok, entonces... ¿No hay mayor diferencia entre una presentación de una danza descalzo o con zapato entonces? Sí, mire, lo que pasa es que tenemos un fenómeno y a veces nos está costando que los instructores, la nueva generación, la sociedad emergente que está llegando ahorita como instructores, logre entender que hay cosas que no tenemos que hacer. Por ejemplo, estamos bailando una danza de choluteca con vestuario de Intibucá. ¿Y qué tenemos que hacer? Bailar la danza de choluteca con vestuario de choluteca. La danza lenca, cerquín o care, que son de allá, pues bailarlas con eso. Entonces, tenemos una gran mezcolanza que la gente no sabe distinguir. Entonces, los instructores se encuentran con un problema. El problema es que se quedaron con Manzanares y no cree que las cosas, pues que las investigaciones nos van arrojando otros datos y otras cosas que tenemos que cambiar. Y aquí, profesor Darío Cruz, hay algo que destacar de la academia y particularmente de la Universidad Pedagógica Nacional, que se lo debemos de reconocer con su área social, de historia. Usted se ha involucrado en ese mundo, pero los apoyos siguen siendo ese gran dolor de cabeza que lo señalaba David. Parece que aquí le damos prioridad a otras cosas y poco a poco se ha ido perdiendo. Yo hace algunos días atrás hablaba con el maestro Atanasio Herranz, a quien saludamos, que está de visita aquí en nuestro país. Excelente. Y destacaba justamente cómo Guatemala, nuestro país vecino, es uno de los países que más ha logrado conservar su historia autóctona, y Honduras, con toda la riqueza que tiene, se ha ido perdiendo. Pero ¿qué se puede impulsar desde la academia en estos tiempos? Bueno, mire, hay que aceptar paladinamente que hay una deuda pendiente, que las universidades y las instituciones, si bien hacemos un trabajo de investigación, pero nos hemos orientado más que todo a la parte social, sociológica, a la parte económica, a la parte antropológica. Nosotros tenemos 2 departamentos académicos, uno que está trabajando con los tolupanes, la doctora Gloria Lara y todo un equipo de personas con la OEI. Hay un equipo de personas trabajando esa parte rescatando la parte de la escritura, elaborando diccionarios misquitos. O sea, eso tiene un valor para preservar precisamente las culturas, o sea, las culturas vivas, porque ya otras ya no podríamos hacerlo. Nosotros estamos traduciendo, somos los únicos que lo tenemos, traduciendo del español al idioma nativo, porque tenemos una carrera educación básica intercultural. Entonces eso de una u otra manera nos obliga a rescatar y a ir a esas raíces. Pero la deuda pendiente es porque nos quedamos solamente en la parte de lectoescritura, nos quedamos en la parte de escritura, y no hemos llegado a la parte que David trabaja, que es la parte y restaurar con el Departamento de Arte y volver nuevamente revitalizar, porque creemos y nos quedamos con la idea de Manzanares, creo yo, y algunos queremos que ya todo ya está dicho y que de dónde salen esas otras danzas, pero nos olvidamos y nos hemos olvidado, y creo que platicamos precisamente con David en los intermedios de cómo podemos establecer alianzas, porque está bien que él sea un apasionado del arte y está bien que sea un apasionado del folclore y como folclorólogo que es, pero las cosas tenemos siendo que institucionalizarlas, porque eso debe de ser. Si David no está, entonces ¿quién va a hacer las cosas? Entonces ahí es donde debemos de institucionalizar
todo esto que de la recuperación del folclore, porque me parece que estamos poco a poco, en vez de avanzar, si bien son atractivas algunas mix que han hecho, pero yo siento que no debe de perder el valor folclórico y el valor cultural y el valor histórico que tiene cada uno de ellos. Que es ahí justamente donde el especialista, el que conoce, bueno, sí, hasta el montaje, porque nos ha contado aquí Darío que eso es de mucho tiempo, de mucho trabajo. Bueno, David nos va a explicar mejor eso, pero tampoco es que vamos a ir perdiendo esa cultura como tal, es de explicarlo. Esta es una danza que se ha mezclado con otra danza, aunque el patrón original es lo que nos decía es responsabilidad del que dirige, del que va a presentar un espectáculo. Esta es una recreación o es una estampa, ¿verdad? Esto se hace por espectáculo. Cuando vamos a presentar algo tradicional, esta es una danza tradicional. Nosotros creo que lo hacíamos cuando se presentaba en nuestro experto en danzas falleció Carlos Gómez, sí. Carlos Gómez. Sí. Él tenía esa habilidad de explicar él explicaba cada académicamente cuando se presentaba un espectáculo qué era, dónde, cómo y cómo se velaba y qué era lo que se estaba tratando de mostrar para educarnos, porque generalmente nos gusta, le disfrutamos, pero no sabemos y no nos educamos y no sabemos lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, cuando yo presentaba los mayas, por ejemplo, bueno, esta es una recreación en base a investigación, ¿verdad? Y lo hemos puesto en escena para recrear. ¿Cuántas recreaciones tenemos aquí en nuestro país? O la mayoría de lo que hemos visto en los últimos años y hemos escuchado y observado, y son recreaciones en gran parte. Por ejemplo, yo tengo registradas 35 recreaciones. Entre ellas tengo mayas y tengo parte ladina y parte folclórica. ¿Y cuáles son las que mejor se complementan? ¿Se ha llegado a ese nivel de identificación propia? Sí, lo que pasa es que cuando yo presento mi espectáculo, por ejemplo, yo lo hago en un orden cronológico, histórico. Traigo a la gente desde la parte prehispánica, de la parte maya, la parte lenca, voy con la parte ladina, ¿verdad? Y a veces hago parte que le llamaban antiguamente colonial. Porque decían, tenemos traje colonial. No tenemos vestuario colonial, tenemos vestuario del tiempo de la República o la formación del Estado de Honduras, porque la época colonial tuvo 3 momentos, ¿verdad? Y siempre ha tenido 3 momentos, así como también lo estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Que es la época de la conquista, la época que estaban las partes criollas aquí, pero también estaban las partes de las clases populares. Entonces son completamente diferentes. Entonces me dicen, entonces Amores Pullitas es colonial. Sí, es colonial, pero bailada por la gente del pueblo, no con un vestuario ostentoso o pomposo, me explico. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Estamos hablando de la riqueza cultural de nuestro país, cómo rescatar estos valores. Los maestros Darío Cruz y David Flores con nosotros al banquillo este 15 de septiembre. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos aquí en Al Banquillo este 15 de septiembre. ¿Qué es lo que escuchábamos, profe? La danza del Callado. ¿Esta de dónde es? Es de San Francisco, Choluteca. San Francisco, Choluteca. Sí. ¿Esa con qué tipo de vestimenta se baila? Es cualquier vestuario de la zona de Choluteca, la zona sur. Bueno. ¿Verdad? ¿Qué características tiene ese vestuario? Los vestuarios especialmente, bueno, es que está la parte de la alta sociedad que también tiene su vestuario, que en aquel tiempo era el vestuario que utilizaba, por ejemplo, José Cecilio del Valle, la gente pomposa, que es la gente del tiempo de la República. La alcurnia usaba. La alcurnia, correcto, ¿verdad? Y la gente de las clases populares, que es el tipo de danza que bailaba. Eso que vemos, profesor Flores, el famoso vestido de manta, por identificar, con sus vuelos, con sus adornos, ¿este es de dónde? Es de Intibucá, es uno de los más representativos, pero tampoco tenemos datos exactos de él. Y ahorita tenemos grandes confusiones. Le planteo esto porque yo recuerdo de mi época de escuela y de colegio que ese vestido típico de manta para las damas, con ese se bailaba todo. Ok, ahí vamos a corregir un poquito. Vamos a ver. Lo típico no es folclórico, ¿verdad? Lo típico está inspirado en lo folclórico. Usted va al mercado y va a encontrar un montón de vestiditos. Y ahora es de multicolores, antes solo era blanco. Exacto. Ahora entonces ¿qué sucede? Esos son típicos, están inspirados en lo folclórico, pero no son folclóricos, no son tradicionales. Entonces, por ejemplo, que tenemos en pantalla. Ese es el vestuario, no lo logro ver bien. No sé, sí, ese es el de
Ese es el de Santa Rosita. No, perdón, ese es el de San Juan. San Juan. San Juan, Intibucá. Pero ¿qué es lo que sucede? Esos son vestuarios que se han investigado. Esto lo recopiló el doctor Wilberto Ríos, ¿verdad? En Intibucá. Pero ¿qué es lo que sucede? Han venido dándose un montón de vestuarios que también vienen con mala información y los han dejado así. Por ejemplo, la vez pasada me trajeron un vestuario que era de determinada zona y entonces cuando yo leí la información y vengo y empiezo a trabajar y a investigar y resulta que ni siquiera el municipio se había fundado y decían que era de la época de 1700 y el municipio no se había formado. O sea que hay vestuarios que son falsedad. ¿Cómo impulsar, profesor Cruz, esa escuela de antaño? Porque yo recuerdo que allá en los años 60, 70... Él bailó. Ahí está, ¿verdad? Esa enseñanza desde la escuela ahora se ha ido perdiendo. Sí, es que por eso yo hablaba de esa deuda que tenemos, porque en realidad la carrera de arte que nosotros tenemos grupos artísticos en la universidad, no solo hay garífuna, hay de todos, misquito, hay una gran cantidad, pero siento de que los profesores es porque les guste, pero no les estamos generando competencias para cómo estructurar un grupo. Por ejemplo, que es lo que con David estábamos hablando, que es una deuda, algo que vamos a trabajar, cómo volver y didácticamente cómo enseñar a ejecutar y a bailar una danza, porque hay que enseñarle la parte histórica, la parte social, la parte emocional, la monografía como tal. O sea, hay mucho que la universidad puede hacer desde la carrera de arte y desde una de las subespecialidades que la carrera de arte se está modificando en este momento. También, recuerde que no tenemos tantos, tenemos 18,000, creo que aproximadamente le pasaron un dato de cuántos centros, planteles educativos nosotros tenemos. Y todos, el profesor, no importa si es de matemáticas, de ciencias, de arte o de... Todos se involucran cuando deberíamos tener uno específicamente ese es uno. Con la formación que para el caso puede tener David para impulsarlo. O el profesor de español que tenga una formación, una microcredencial o que tenga un certificado, un diplomado que dé la universidad en alianza con otras organizaciones que le permita a la persona que dirige ser un conocedor, porque lo que tenemos es gente voluntariosa que le encanta y los admiramos porque sin tener la base que tiene que ver el folclore, lo están haciendo de una gran manera. Son extras de un mentor. Sí, le voy a explicar. Nosotros pertenecemos a la Asociación Nacional de Instructores de la Danza Folclórica Hondureña. Estamos organizados, pero nos hace falta academia. Y yo soy pues académico, ¿verdad? Y soy un apasionado de naturaleza. Pero me he metido a estudiar tanto esto, ¿verdad? Que soy yo quien crea la didáctica en la danza folclórica. Soy yo quien crea el sistema de escrituración. En uno de mis libros ahí está, ¿verdad? Por ejemplo, hicimos el 7º Congreso Didáctico para la Unificación y Divulgación de la Danza Folclórica Hondureña. La hicimos en el Instituto Jesús Aguilar Paz. Pero David por sí solo no puede hacerlo, porque tiene que haber un ente certificador. Correcto. Que dé fe de que está didácticamente bien formado, históricamente sustentado, para no caer en algunos hierros. ¿Y cómo se daron esos proyectos que no sé si la universidad, y vuelvo a la pedagógica, los retomó de los famosos sábados cívicos, que esto es muy común, sábado cívico, escucharlo ahora que estamos en campaña política, vamos a impulsar un verdadero proyecto de identidad para la educación, vamos a proyectar, y bueno, y como el papel aguanta con todo, ahí ya resolvimos el problema y tenemos danzas folclóricas como hace años atrás, y eso no sé si ha continuado. No, yo siento que los sábados, llámese sábados cívicos o llámese lunes cívico, no importa el día, pero el trabajo tiene que ser de base desde prebásica. El inculcar los valores, el identificarse con todo lo que a nosotros nos une como hondureños, porque no une aquí no vamos a hacer diferencia de clase, no nos identifica con los criollos, con los peninsulares, nos une a todos porque eso es lo que nos identifica como tal. Hay todo un proyecto que hay que desarrollar desde la prebásica, más allá del vestido y más allá de que lo coloquen el 20 de julio y en las fiestas patrias de septiembre, porque es algo que es inherente al quehacer y a la vida de todos y cada uno de los hondureños. Eso es lo que hay que plantearlo como proyecto. Entonces,
¿Te recuerdas que en los lunes cívicos o en el acto cívico siempre bailaba cuántas danzas se bañaban? Yo aprendí a bailar allí. Muchas de estas danzas que nosotros estamos hablando, las más simples, del barreño o la del sueñito, que era la que nos enseñaban a los niños más pequeños. La varsoviana. Y la varsoviana, y íbamos evolucionando. Correcto. Hasta que creíamos en una polca, creo que había. Y la fiesta catracha hondureña, que era la más complicada en aquel tiempo. La más complicada de bailar. Eso era parte de la vida de uno como estudiante, y eso todavía a mí me identifica y lo recuerdo. Entonces ahí está la verdadera formación, cuando uno se identifica, teniendo la edad nuestra, con lo que pasó hace 40 años, porque realmente esa era verdadera formación. Pero nos hemos desligado y ahora andamos más en lo virtual, más en lo artificial, pensando de que, y eso no podemos decir que no es importante, pero creo que hemos olvidado las verdaderas raíces, y ahí es donde está el verdadero trabajo que debemos de hacer las instituciones que nos dedicamos a enseñar. ¿Qué piensa un folclorólogo cuando ve, que ya ha pasado, la danza, la riqueza de la cultura hondureña, pero ahora le mezclan de todo? Bueno, hasta raspe, reggaetón, cómputo. Una puñalada. En fin, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, vaya, hay un montón de grupos que andan bailando ese tal popurrí de Pilo Tejeda, ¿verdad? Andan usando, ¿verdad?, vestuario folclórico, bailando punta. Eso no es correcto. Si vamos a utilizar un ritmo punta, o colóquese. Que ojo, ¿verdad? Que la punta también es parte de la identidad garífuna, Correcto. pero vamos a vestir correctamente, no con esos cocos y esas cosas, ¿verdad? Eso es para espectáculo, pero el vestuario de los garífunas es el gauno y la valeria, y tienen sus danzas agrícolas y sus danzas guerreras como el guanárago, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué saco a relucir esto? Porque es el fenómeno que se está dando. Todo el mundo quiere verse, pero lo hace de manera incorrecta. Entonces andan bailando punta y otros ritmos, ¿verdad? Y como ahora, como decía Darío, tenemos facilito el internet, y como queremos inventar, entonces hasta usan el sombrero y andan con el sombrero para acá y andan para allá y corren para allá y andan caminando en el escenario, porque la danza es comunicación. Cuando usted está en un escenario, usted tiene que comunicar algo. Tiene que comunicar lo que la historia de la danza dice. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Por querer hacer una cosa, no hacen absolutamente y no andan comunicando nada. Entonces andan desorientando. Dicen, ay, qué bonito, me gustó cuando tiró esto, me gustó cuando hizo lo otro, ¿verdad? Y no tiene que ver nada con la cultura de nuestro país. En Honduras existen 6 tipos de psique y 45 variaciones de psique. En tanto, un instructor no se aprenda los 6 tipos de psique básicos, que son básicos dentro de la danza folclórica hondureña, y no se aprendan las 45 variaciones, van a estar copiando de internet pasos y todo lo demás. Claro, este estudio yo lo hice en el 1990 y lo publicamos en el 2003. Lo publicamos en nuestro libro Evolución Histórica de la Danza Folclórica Hondureña. Claro, a toda la danza le decían, vamos a bailar un psique, pero ninguno de los psiques tenía nombre. David Flores se encargó de colocar ¿Cuál es el psique más famoso de Honduras? El psique clásico. El más simple. El más que se da, el que se raspa el pie. Es el psique clásico. Después está el psique punteado, el psique tronquero, el psique deslizado, el psique mixto, que es cuando hay una combinación de uno con el otro, ¿verdad? Y también tenemos y se puede bailar con zapato y descalzo. Correctamente, ¿verdad? Y ¿sabe qué es lo más bonito del psique como baile nacional? Tenemos y nos urge declararlo como baile nacional. Somos el único país que no lo tenemos declarado como baile nacional, porque lo usan los tahuacas, lo usan los misquitos, hasta los garífunas lo usan y no se dan cuenta. Entonces está metido el psique dentro de todo. El psique, podemos decir, vamos a ver, producción, vaya buscándonos ahí un psique. Es el baile popular de Honduras. El baile nacional por excelencia, y debe de ser catalogado como tal, porque hay una investigación que nosotros hicimos, ¿verdad? Y se la estábamos planteando a un diputado, la iba a hacer, pero nunca se concretó, porque lo iba a hacer como propuesta en el Congreso Nacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al decretar el psique como baile nacional, ok, perfecto, vamos a certificarlo con la Universidad Pedagógica Nacional, con sus proyectos y sus programas. Ok, entonces, ¿qué sucede? Ok, van a abrirse las clases de folclore en las escuelas. Entonces ahí estamos generando ya trabajo para los instructores de danza, certificados, ¿verdad? Certificados. Entonces estamos creando una base cultural. Por ejemplo,
algo que me llamó mucho, poderosamente la atención del compañero Darío, es que dice desde chiquito, pero entonces, ¿qué sucede? Perfecto, lo hicieron, pero como sea, te lo hicieron, pero nosotros necesitamos rescatar el folclore de los niños, que son las rondas infantiles. ¿Y qué es lo que sucede? A los niños les meten el folclore de los adultos a que lo bailen y no debe de ser Como así. aquí estamos en vivo, la tusa es psique. Sí, la tusa es un psique, con un psique zapateado. Bueno, ya lo vamos a poner para que nos dé algún detalle aquí. Psique zapateado, ¿el psique se baila con sombrero? Depende. La tama la bailan depende. algunos con Sí. rebozo. Sí. Correcto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, hay bastante que hablar referente a esta Aquí, aquí tenemos. Sí, aquí está la... esa es la Ese tusa, es. ese es el cuadro ¿Y nacional. le de danza podemos dar folclórica. volumen? Sí. Esa es la tusa. Sí, es la tusa. El varón viste de blanco, pero puede vestir de cualquier No, otro color. es que ahí están utilizando un vestuario de Choluteca, es el vestuario de Cacautare, ¿verdad? En Pespire se dieron los primeros inicios de lo que es la investigación de la danza folclórica con doña Valdina Suazo de Salazar. Doña Valdina Suazo de Salazar ya hacía investigaciones y cuando vino D.Y. Eisenhower aquí, él fueron y doña Valdina presentó, ¿verdad?, un espectáculo que se llama El Esgrima. Eso está registrado en el periódico, el diario El Día, en 1966, por ahí, o 60, por ejemplo. Yo tengo el recorte. Entonces ella me explicó, porque tengo varias investigaciones que yo realicé con ella, ella me dio la danza del esgrima. Entonces ahorita nosotros la vamos a poner en escena, que es Ahora, con David, espada. y en este caso, Chendo que ha bailado psique punta, ¿es correcto? No existe, ese es invento. Eso, Es ya invento vamos a de los hablar. gatos bravos. ¿En qué? Porque como ahora todo se mezcla, ¿en qué momento el psique es el que debemos considerar el baile por excelencia del hondureño? Pero ¿qué papel tiene la punta? Porque también es parte de la etnia garífuna. Sí, lo que pasa es que la punta se ha internalizado por la banda blanca, lo hizo, ¿no? Pero es parte de todo el folclore de nuestro país. Pero el problema que estamos teniendo es que nos conocen más por la punta porque no hemos internacionalizado el psique, ¿verdad? Pero la punta, vuelvo a explicar, hay unas partes que yo le puedo demostrar cómo se baila y están haciendo psique y no lo saben. Entonces, por esa razón, porque debemos Mucho nosotros... baile que lo presentamos como punta de psique. Sí, correcto, sí. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede, como aparece ese elemento del psique en todos los grupos étnicos de nuestro país, por esas razones que hay que declarar el psique como baile nacional. Aparecen los tulupanes, aparecen los lencas, aparecen los misquitos. Y eso se lo han planteado ustedes, me dicen que lo han querido llevar vía Congreso, a la propia Secretaría de Educación o lastimosamente, desgraciadamente, quienes han pasado por ahí no conocen. Mire, o no De escuchan. la Secretaría de las Artes. yo llevé, sí. O es de arte. Mire, yo llevé el otro día, hace 2 años, 3 años llevé, todos mis archivos de danzas y todos mis escritos para que lo declararan como patrimonio nacional, porque David Flores se va a morir, ¿verdad? Pero nosotros queremos dejar un legado escrito, porque una cosa no escrita no existe. Si se lo certifican que es de la pluma de Darío, lo regala. Entonces fui a la Secretaría de Cultura a que me lo certificaran. No, es encargado de antropología. Y ahí viene antropología. Me dice, no somos nosotros, es la Secretaría de Cultura. Entonces están ¿sabe tirándose qué? la pelota. Entonces, ¿sabe qué? Me dieron un documento y me hicieron pagar un acta, un papelito, como de 200 lempiras para cambiar esa acta, donde me declararon que era incunible lo que yo estaba pidiendo. Incunible significa que nunca se ha hecho. Bueno, primera vez. Que lo hagan. Si no lo han hecho, que lo hagan, porque yo estoy llevando un material que está certificado por años. Y David lo regala. O lo entrega si lo certifican como es más, tal. allá está, ya lo dejé, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede? Me mandan a la secretaría, que es lo que sucedía aquí. Vuelvo, lo entrego y hasta el sol de hoy David Flores no sabe Ahora, absolutamente pero nada. puede estar en una institución, pero la academia y las instituciones educativas y la Secretaría de Educación, el vínculo para que llegue y la forma de sembrar es a través de los centros educativos. Es correcto. Y ahí es donde está el camino. Es correcto, le voy a explicar. En 1956 se forma el Departamento de Folclore Nacional, adscrito a la Secretaría de Educación. O sea, estaba correcto donde estaba. Después, en 1970 y pico, que se crea la Secretaría de Cultura y Turismo, pasa ahí, ¿verdad? Pero ya se creó con el fin de turismo, no de educación. ¿Me explico? Entonces, hubiéramos seguido ¿dónde?
con En educación. educación, muy bien. Y tenemos que estar en educación. Sí, vamos a la pausa. David Flores y Darío Cruz están con nosotros en esta fecha especial hablando de cómo enriquecer nuestros valores en una fiesta patria. Ya volvemos. Este es Sique. Sí, es un Profesor. psique tronquero. Realiza prácticamente en el departamento de Olancho, ¿verdad? Ahí entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay bastantes elementos, ¿verdad? Hay un psique punteado que va así, ahí, después de ese paso. ¿verdad? Ese es el psique pícaro que le llamamos. El Sique pícaro. Pícaro, ¿verdad? Que va dentro Y de lo esa demás danza. déjelo a la imaginación. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta danza es muy popular. Se utilizaba y se bailaba cuando traían el santo de Esquipulas a la comunidad de San Esteban. Ah, esto es de Olancho. Es de Olancho. Olanchano. Correctamente, ¿verdad? De ahí es donde nosotros hemos hecho el mayor aporte de danzas folclóricas con mi compañero, el profesor Luis Gustavo Castellón, que es el director del Instituto Polivalente San Esteban, ¿verdad? Ahí es donde prácticamente él me ha brindado a mí las puertas para que salgamos a investigar y hacer todas las investigaciones del departamento de Olancho, y hemos recopilado una gran cantidad de vestuario. Olancho entonces y Choluteca, me decía aquí el profesor Darío Cruz, son las dos zonas geográficas de nuestro país con un gran acervo cultural. Sí, bastante, bastante. Por ejemplo, antes solo se conocía de Olancho el Jutiquila y Sos un Ángel. Solo a dos. Solo esas dos, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos en los 90 con el profesor Luis Gustavo Castellón, empezamos a descubrir un montón de danzas que estaban ahí. Es más, tengo 5 danzas nuevas que vamos a meter en el 8º Congreso Didáctico para la Unificación y Divulgación de la Danza Folclórica. Congreso didáctico que va a ser en la Universidad Pedagógica. En la Universidad Pedagógica lo vamos a hacer y avalados por ellos, ¿verdad? Entonces va a ser del 5 al 10 de enero del 2026. Ya estamos trabajando en el libro, ya estamos trabajando en las danzas nuevas. ¿Por qué? Porque la cultura... Danzas nuevas y de qué. Por ejemplo, la vez pasada le traje los videos de pisote encajado, ¿se Sí, acuerda? correcto. Mi niña, ¿verdad? La danza del conejito y otra, la hilangueña. Y estas nuevas que va a incorporar son ¿de dónde y para qué? Ok, la hilangueña es de Ilanga, ¿verdad? Esa investigación la hice en 1997. Y ya está lista. Estamos trabajando, no, ya está lista la investigación, ya está listo todo, solo estamos trabajando en el proceso de la música ahorita. Por aquí pasó Conejo, también que es de esa misma comunidad, ¿verdad? Que la hicimos cuando fuimos a dar un taller de danza folclórica al instituto de ahí de Tocoa. Entonces, la profesora me dijo, mira aquí, pero ya me había dicho con tiempo anticipado, me dijo, venga, tenemos una danza aquí, véngase. Y me llevaron y estaba la gente de la marimba, ¿verdad? Y llegaron los bailadores y empezamos a bailar con ellos y nos enseñaron la coreografía. Bueno, aquí voy a interrumpirlo y hablábamos eso con el profesor Cruz. ¿Cómo se ha perdido eso de la identidad? Ya casi nadie se dedica a la enseñanza de la marimba, salvo que por herencia el papá de Darío tocaba marimba y lo va trasladando porque a alguien le guste, pero tener academia para la formación en esos instrumentos autóctonos. Tuve la experiencia de ir a Santa Bárbara, de ir a Ilama y ver niños de 6, 7, 8 años que no alcanzan el teclado subidos en unas tarimas, unas latas, no voy a ir la marca de la leche, con banquitos. Con banquitos ejecutando. También escuché a una funcionaria de la Secretaría de Finanzas, la viceministra de Finanzas, plantearnos precisamente lo que usted está diciendo, de cómo podíamos implementar cursos libres, así como se dan de guitarra, así como se dan de piano, se dan de marimba, y que en la universidad tenemos especialistas en marimba, pero se diluye los esfuerzos porque la gente la marimba lo ve, a veces no les gusta lo antiguo, les gusta lo actual, lo moderno, el rap, les gusta los
sonidos modernos, pero en realidad hay muchos todavía que nos identificamos con este tipo de folclore. Bueno, incluso le han hecho variaciones, aquí lo Sí, estamos viendo, porque a la marimba le han incorporado Sí. también instrumentos modernos. La convierten en una marimba orquesta prácticamente. a Una veces. marimba orquesta. Correcto, Eso sí. es lo que hay. En la universidad tenemos nuestra marimba, pero también le hemos incorporado Sí. estos instrumentos que nosotros vemos. Creo que aquí en Televicentro tienen grabados y vi que mostraron este día varias imágenes porque estuvieron en la universidad toda una mañana mostrando precisamente trajes que los hemos visto en los distintos canales de Televicentro, bailes también. Ojalá que no nos hayamos equivocado en los conceptos que en este caso que David ha planteado, porque a veces uno puede ser apasionado, pero deja de lado un poco la parte histórica y deja de lado la investigación y el verdadero folclore, que el fin de esto es la investigación, y esto solo se da en las comunidades, en los centros educativos, solo se da en los pueblos. Esas recopilaciones que se han hecho en Cacautare, esas recopilaciones que se han hecho allá en Jutiquile, que se han hecho en Olanchos, es parte de un trabajo sistemático que hemos perdido en los últimos años. Los alcaldes, ¿cómo se pueden involucrar, Darío? Porque es una comunidad en donde su líder perfectamente puede tener el impulso para este tipo de actividades. ¿Cómo un alcalde puede venir a la academia y decir, tenemos esto avanzado? Bueno, y ustedes con los expertos se involucran para no ir perdiendo estos elementos. Esto es como en la universidad abrimos 2 salas de museo en la ciudad de Nacaome, en las instalaciones de la universidad. Entonces firmamos un convenio con Antropología e Historia y un profesor desarrolló un proceso de un proyecto de investigación, Chendo. Un proyecto de investigación que nos permite entonces nosotros recopilar piezas, establecer compromisos con los dueños de estas piezas, y la gente entrega lo que tiene en la comunidad y lo entregó a la universidad en depósito, y nosotros somos, junto a Antropología e Historia, custodios, guardianes del patrimonio de la nación, hablando del tema de identidad también. Y este es un punto fabuloso. Le voy a contar, ya que usted toca como los alcaldes, el libro que nosotros publicamos el año pasado, que no hemos hecho el lanzamiento aquí en Tegucigalpa, que lo vamos a hacer en la Universidad Pedagógica, lo vamos a hacer en la Universidad Pedagógica, que es La vestimenta de Olancho, que ahí está el libro, ¿verdad? Ese libro parte del financiamiento. Me dijo el alcalde, mire, hágalo, yo le voy a comprar 300 libros. Ok. Lo hicimos con el compañero Luis Gustavo Castellón y lo publicamos. Ahí está registrada toda la vestimenta del departamento de Olancho. Ese alcalde tiene visión. Es más, me dijo, David, ¿nos puede hacer el proyecto del museo de nuestro pueblo? Perfecto. Ya está entregado y está aprobado y está en agenda de la corporación municipal, ¿verdad? Entonces, vamos a darle seguimiento a eso. Pero entonces sí se puede. Lo que usted plantea, que la autoridad, en este caso la autoridad municipal, sea el baluarte y el impulsor, el punta de lanza de estas transformaciones, porque ellos son los que están en contacto con todas las aldeas, con los habitantes, con los que y los que tienen poblaciones autóctonas, mucho más. Y aquí hay un elemento que es fabuloso, porque con ese proyecto que se ha impulsado, sabemos que muchas veces la autoridad educativa de cultura, artes, a donde pertenezca o esté afincado el proyecto, más se queda aquí en Tegucigalpa, pero el alcalde sí tiene esa facilidad de conocer incluso eso que dice Darío, David, de saber quién tiene piezas históricas, vestimenta de años, y perfectamente ustedes pueden ser guardianes o pueden tomar como historiadores desde ese origen cómo fortalecer, cómo recuperar algo que nosotros no lo conocemos. Imagínense que tuve la oportunidad de que vino una persona y me dice, venga, maestro, sí, véngame. Entonces ya me llevó el profesor Luis Gustavo Castellón a la casa de él y me ha enseñado una colección de collares. ¿Oí? Bien, una colección enorme de collares, de cerámicas y todo, en San Esteban Olancho, ¿verdad? Que las habían sacado de un terreno que ellos tenían. Ellos conservan eso. Esas cosas son las que nosotros necesitamos rescatar y que cada comunidad haga su propio museo. David, que no son propiedad de la persona. Sí, ya son propiedad del pueblo. Sí, y se pueden incorporar a esas danzas, a esos bailes, a esas presentaciones, todo eso histórico. Esos son los elementos que se deben incorporar. Vasijas con frutas, sí, por ejemplo, mire, todos esos detalles. El otro día vi un espectáculo muy bonito de un compañero allá en San Pedro Sula. Bonito, representando la danza
¿verdad? Lo que es la huelga del 54 y el bananero. Bonito el proyecto, pero le dije yo, está muy bonito, pero está fallando nada. Ponele vestuario de la época, porque el vestuario te identifica la época, el tipo de clase social que lo bailaba. Entonces ponerle, en vez de ponerle lo que está bailando, ponerle botas de hule, que es en la época de ese tiempo, ¿verdad? Jeans rotos. De los campeños. Correcto, todo eso. Y le vas a dar y te vas a identificar más con el pueblo. Perfecto. Vamos a una pausa. Tenemos algo ahí de Choluteca, que es otra zona maravillosa. El Sueñito es de Choluteca, Sí, ¿verdad? correcto. Es de Cacautare. Cacautare. Muy bien. Entonces nos vamos a la pausa con esto que es parte de nuestra identidad nacional. Yo te quiero y te ensalzo, bien mío. Tus miradas me han robado el alma. Me has quitado hasta la última calma. Yo no sé si será la ilusión. Tus ojitos llorar no sabían. Y ahora lloran con tanta amargura. El llorar les parece locura. Llora, llora con ciega pasión. ¡Bomba para Telésforo! ¡Bomba! Las piñas en el piñal de maduras Aquí se estamos pasan. con... sos un ángel. Aquí Darío está sonriendo mucho, pero que está ligado mucho al fútbol también, pero hasta ahí nomás. Porque entramos en una contradicción de colores, pero este es un extra, porque es bueno también tener estos buenos recuerdos en una fecha como hoy. Son 204 años de independencia patria. En nuestro cara a cara de hoy, para ir luego entrando con nuestros invitados en la recta final, aquí lo tenemos, cara a cara en Al Banquillo. Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Expande tu mundo con soluciones que te transforman. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Bueno, en los últimos años hemos tenido presencia de olanchanos en Casa Presidencial. Y justamente esta danza es olanchana. De Olancho. Puro Olancho, sos un ángel. Correcto. Y han tenido ese apoyo, ese desprendimiento los olanchanos para apoyar el folclore, o se les ha olvidado. Profesor Flores. Creo que se les ha olvidado, ¿verdad? Porque todo el trabajo investigativo pues no se ha tenido ningún tipo de apoyo. Y ya hay cómo sacar, exponer y seguir investigando de una zona que tiene, me dijo profesor Robles, mucha riqueza cultural para el país. Claro que sí, hay bastante trabajo todavía que se necesita hacer en las comunidades, en las aldeas, en los caseríos, ¿verdad? Hay gente que todavía toca esos instrumentos, el acordeón de botones, por ejemplo, que es lo que más usado en el departamento de Olancho, ¿verdad? Es correcto, sí, ¿verdad? Y todos estos elementos que conllevan la danza folclórica y todavía se están usando. Bueno, Entonces, guitarra, hay que incorporan la guitarra, las maracas. Sí, es que inicialmente la música folclórica hondureña era tocada con guitarra, ¿verdad? Un poquito lo que es las maraquitas y violines. Y el violín. Después se implementó, el licenciado Rafael Manzanares implementó la marimba, porque cuando se presentaban con el grupo, la música casi no se escuchaba. Entonces, por eso se le implementó Lo marimba. otro es que hay yendo una jerarquización una priorización de necesidades. Y por lo general la cultura, el arte, no está... No es prioridad, vamos a decir. Y debemos agregar que es penoso muchas veces que vengan países amigos, países hermanos a impulsar, a llevar presentaciones desde Honduras para exponerlas ahí en sus tierras. Pasó hace unos años con Taiwán, que llevó grupos hondureños para destacar la riqueza autóctona del país. Yo sé en este momento Sí. de pintores
que están haciendo unas actividades, unos sorteos, una rifa, ahí me dejaron un talonario para ir a una exposición en Europa, y son un equipo de pintores que no tienen ningún respaldo, ni tienen ningún apoyo de ninguna unidad ni de ninguna institución. Y eso realmente, además de pintar, además del esfuerzo, en realidad se queda solamente en un esfuerzo individual y no un esfuerzo institucional, que es lo que nosotros estamos planteando. Correcto. Que debe haber un esfuerzo institucional del Estado para impulsar todo esto. El artista se defiende solo aquí. El artista lo hace todo el solo. Son unos verdaderos Quijotes. Sí, mire, son verdaderos Quijotes. Imagínense, yo tengo ya 47 años dedicado a lo que es la danza folclórica. ¿Y hubo algún momento en que advirtieron ustedes que se había ese impulso? Me decía que, bueno, nos remitimos a la época del doctor Ramón Villeda Morales con ese apoyo, pero en esos años, en los últimos 70 años, algún momento en donde ustedes dijeron ahora sí es el gran momento, pero luego se apagó esa llama. Íbamos bien cuando yo llegué a la Secretaría de Cultura como director del Departamento de Folclore Nacional y director del Cuadro Nacional de Danza, pues no teníamos presupuesto, pero sí nos dejaban trabajar. Por lo menos nos dejaban hacer actividades con los congresos, cobrábamos los congresos, de ahí sacábamos los libros y sacábamos los cassettes para difundir la música. Actividades remuneradas para fortalecerse. Cierro con usted, profesor Flores. Vimos ahí en la presentación de Sos un Ángel, bombas, oí esa interacción que entra el caballero con la dama y viene la respuesta. Todas las danzas tienen bombas, unas sí, otras no. Antiguamente, dentro de los bailes, habían bombas o coplas, que son estas, ¿verdad? Como la de Sos un Ángel. Eso era para que las fiestas fueran más divertidas. Es decir, para que no se apague eso, hay que romper en algún momento. Había robo de parejas, había baile de la escoba, que tiraban la escoba, que no se tenía que caer, que tenía que salir. Esto lo hacían para que con el son de divertirse. A las fiestas iban a divertirse. Bueno, yo recuerdo una que hasta sacan machete y suenan la guarizama ahí. Correcto, ¿verdad? Entonces sí, ¿verdad? Definitivamente nuestro folclore es un folclore rico en todos los sentidos. ¿Cuál es la bomba más pegajosa y más la más popular, ¿verdad? Por ejemplo, las piñas en el piñal, esa es la más popular, ¿verdad? Por ejemplo, esa bomba. Hasta el niño de la escuela, recuerdo yo, que no fallaba. Sí, ¿verdad? Pero hay bastante, por ejemplo, la que sale en Sos un Ángel, bomba para teléfono. Entonces ya viene que la bomba es en el fondo del hondo de la poza estaba. ¿Quién? Gritaban todos. El Huilín, ¿verdad? Y ahí entonces, sí, el problema era que si nadie contestaba la bomba, la fiesta se terminaba todo. Entonces, las mujeres tenían que responder o el varón. Entonces, esa era la condición de la bomba. Si no contestaban la bomba, el baile terminaba. Bueno, gracias Darío por compartir en esta fecha tan especial para los hondureños, al igual que para enriquecedor David. Es realmente compartir con David y contigo, Chendo, y realmente este día reconocer el trabajo de muchos hondureños que igual que David es un esfuerzo individual, y lo otro es dar un abrazo de felicitación a todos hoy 15 de septiembre, hoy que es una fiesta en donde somos uno solo, especialmente a los colaboradores cercanos de uno que siempre nos ven, y un abrazo para todos ellos y para todo el pueblo de Honduras. Profesor Flores, gracias también por acompañarnos y con un agregado y un compromiso hoy, aquí desde el banquillo. Felicidades a los padres de familia, a los encargados de esos niños y niñas, de esos adolescentes que con mucho esfuerzo, en medio de la dificultad económica, hoy han estado ahí para celebrarle a la patria, para compartir, y eso es lo bueno de no perder esa identidad por la cual usted se lucha. Claro, mire, y yo les doy aquí a mis saludos y mis respetos para los compañeros instructores de la danza folclórica hondureños. La Asociación Nacional de Instructores está haciendo un trabajo enorme rescatando esos concursos, esos festivales. Gracias a ellos y a los maestros que son los encargados que están sosteniendo el folclore de nuestro país. Gracias a ellos los felicito, mi abrazo, mi respeto para todos ustedes. Muy bien, gracias por haber compartido con nosotros en este 15 de septiembre, que desde 1821 a hoy nos deja un recorrido de 200
4 años de independencia. Ya cada quien con sus puntos de vista y sus conceptos, si en verdad somos una nación verdaderamente independiente o seguimos con dependencias. Darío Cruz y David Flores, maestros de nuestra patria que nos han acompañado esta noche. Muchas gracias.